clases. Solo estaba esperando a que se incorporen otros compañeros para iniciar la clase. Buenas tardes, licenciada. Bendiciones. Buenas tardes, gusto saludarla, Suri. Gracias, igualmente. Licenciada, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vamos a esperar un momentito que se incorporen otros compañeros. Sí, por lo menos doy la clase con 100 alumnos. Pues como son 300. Sí, dígame. ¿Quién habla? Buenas tardes, licenciada. Disculpe con una molestia. Fíjese que, por ejemplo, en lo que usted nos solicitó hace un tiempo atrás de hacer las 30 palabras por unidad, ¿verdad, licenciada? Sí. Entonces, ¿será posible que usted nos pueda crear un apartado en Claro para poder entregarlas? Por favor, disculpe la molestia. Tienes razón. Se me había escapado eso. Sí, lo voy a crear para que ustedes puedan depositar ahí el documento, ¿cierto? Bueno, y les aviso por Claro. Licenciada, disculpe. Entonces los de las primeras 4 unidades todavía no se podían enviar, ¿verdad? Bien, si ustedes lo tienen, sí. Yo se lo mandé a su correo. Sí, Miguel Ángel, sí, lo tengo ahí ya señalado. Ajá. Bueno. Tengo gracias, licenciada. La estrellita marcada porque sí se me había escapado crear un sitio en Classroom para que ustedes puedan colocar ahí el documento. Una tarea, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer, lo voy a hacer y ustedes miren, están pendientes. La verdad es que les envié un documento, no sé si ya se dieron cuenta. Les envié el día de ayer. Sí, licenciada, es un libro, ¿verdad? Sí, es un capítulo de un libro. Sí. Es sobre el derecho a los tratados. Porque me pareció que, creo que algunos ya lo recibieron en el curso de Derecho Internacional 1, pero como otros no, entonces lo voy a dar brevemente. No voy a hacer la presentación de toda la convención porque es nos podríamos llevar bien unas 4 clases en eso, pero así en una forma breve como es ese documento, pues fácilmente se puede conocer. Sí, quería compartir con ustedes ahí mi pesar porque fallecieron 2, no solo profesores universitarios, sino grandes personas. Realmente los 2 fueron profesores universitarios. El doctor Mario Roberto Morales, que trabajaba como coordinador de una unidad y profesor de ciencia política, en la Facultad de Ciencias Políticas. Tanto que a veces yo lo molestaba para que me diera algunas pláticas dentro del curso de filosofía y también de Derecho Internacional. Y tuve oportunidad de que se pudiera hacer antes de la pandemia, ¿verdad? Creo que fue en el curso de filosofía del 2019, algo así. Fue la última. Y también el doctor García Laguardia, ¿verdad? Él también, pues, un gran catedrático, autor de cantidad de libros, creo que tiene como 50 libros sobre Guatemala, sobre Centroamérica, sobre América Latina, distintos temas a nivel filosófico, análisis sociológicos, análisis históricos, que se encuentran ahí en las librerías. Es bueno que ustedes, dentro de sus lecturas, pues incorporen una lectura de personas como ellos. Por ejemplo, no es propaganda, pero hay algunas librerías como Magna Terra, como ahora que está Filwa, ellos publican sus libros y editoriales. Está Magna Terra, está también Serviprensa, está Sofos, ¿cómo se llama? Altamira se llama, o ¿cómo se llama esa otra librería? Altamira creo que se llama. Y hay varias, pues ahorita está Filwa, está vigente todavía. Es bueno que ustedes lean un poco de historia de Guatemala,
Pero no hablo de la historia de la independencia, ¿verdad? Que casi, que poca gente la conoce realmente. ¿Quiénes fueron los impulsores? Propiamente la mecánica, pues. Es bueno que lean de la historia más o menos de lo que fue el conflicto armado y posterior. Es importante leerlo. Así tienen bagaje cultural, jóvenes, y el día que ustedes sean profesores o sean también como abogados, tienen de qué hablar, pues manejan vocablos. ¿Por qué creen que yo los pongo a hacer glosarios de términos de cada una de mis clases? Precisamente por eso, porque necesitan manejar vocablos. Un abogado necesita aumentar su número de vocablos para cuando se va a graduar. Cuando se es alumno, pues es normal, ¿verdad? Pero cuando ya se es profesional, ustedes tienen que conocer muchas cosas. Ya no les pueden contar, sino tienen que conocerlo para tener parámetros de discusión. Sino ¿dónde está la cultura acumulada dentro de la clase? Por supuesto que, como dicen, lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, si ustedes no se cultivan por su cuenta, la universidad no se los va a proporcionar, porque ya bastantes contenidos temáticos hay de cada disciplina. Sin embargo, eso no es cultura propiamente, eso es una formación, una educación formal. La universidad es educación formal, como lo es el bachillerato también, como lo es la primaria. Pero ustedes deben capacitarse, que la capacitación es la instrucción no formal, que es producto de quien es autodidacta. Y eso les va a ayudar a manejar muchas categorías, conceptos, palabras, en fin. Es importante. Yo veo que solo hay muchos que son buenos para examinarse, pero de ahí no pasan, ¿verdad? De ahí no pasa. Y la vida es mucho más que eso. Y el ejercicio de la carrera es mucho más que eso también. Entonces, miren, vamos a ver un poco el tema. Como mañana no les doy clase porque es día del abogado y tenemos autorización de la facultad para no trabajar. Así. Entonces, vamos a abordar el tema de Naciones Unidas en una forma bastante resumida ahora. No me puedo extender mucho porque ya viene el examen. Y lástima, porque Naciones Unidas es muy bonito el tema. Pero vamos a trabajar un poco hoy y un poco el próximo día, el jueves. Y junto con el jueves vamos a trabajar el derecho de los tratados, que es el documento que les envié por Classroom. Se llama Derecho de los Tratados, porque como hay un compañero ahí que está preguntando por fax, digo, por mensaje. Entonces, por favor, vamos a ver eso, terminar de ver las Naciones Unidas el jueves, porque vean que en el libro Naciones Unidas ocupa como aproximadamente unas 50 páginas. Muy bien. O sea que hay que leer. En el libro del doctor Carlos Larios está a partir de la página 304 hasta... Lo que sí tenemos que ver es en un capítulo aparte todas las instituciones, ¿verdad?, que dependen de Naciones Unidas. Sí. Gracias. Aquí estaba mi coach viéndome la plataforma. Bien, entonces vamos a trabajar esto de Naciones Unidas, que en la edición anterior del doctor Carlos Larios está a partir de la página 304 y en adelante. Pero vamos a ver un video para que esto sea más rápido también. Y solo les quería comentar eso de los doctores que fallecieron esta semana.
Es increíble, nos sentimos como huérfanos, de veras, nosotros que fuimos alumnos de ellos, realmente nos sentimos desamparados, huérfanos, ya encargados de sacar la tarea por nosotros mismos también, y hacer lo que ellos hicieron como nos enseñaron, a hacerlo igual con ustedes. Un poco les voy a leer lo de la independencia porque se presta para eso. Dice, encontré un artículo aquí sobre la realidad de la independencia, ¿verdad? Se los voy a leer brevemente, luego vemos el video y lo platicamos. Hablando brevemente sobre el movimiento independentista de 1821, todo el reino de Guatemala estaba pacíficamente sometido al gobierno español. Los independentistas celebraban reuniones en Guatemala, pero no tenían recursos ni el valor necesario para insurreccionarse, como siempre, ¿verdad? Para insurreccionarse contra el gobierno español. Todo lo esperaban de los progresos que se hicieran en México, que lo hiciera el plan de Iguala o plan de independencia que tenía México. Asimismo, no todos los independentistas estaban conformes en el sistema de gobierno proclamado por Agustín de Iturbide, y mucho menos por la dinastía llamada al trono mexicano. Pero entonces solo se trataba de independencia, reservando cada uno su opinión en cuanto a las formas de gobierno. Se denomina independencia de Centroamérica la remembranza por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, de la firma del Acta de Independencia en Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Tal capitanía estaba conformada en ese entonces por las provincias de Guatemala, Chiapas, Comayagua, en San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del reino español. Me perdí. Una reunión entre las mismas autoridades coloniales y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados terminó el 15 de septiembre de 1821 con el dominio español en la antigua Capitanía General de Guatemala, que comprendía el actual territorio del estado de Chiapas y las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Acuérdense que Chiapas era de Guatemala, ¿verdad? También Soconusco, pero estos gobernantes, malos gobernantes, han entregado territorios. Sin embargo, dice el jefe político Gavino Gainza, que estuvo de 1821 a 22, más o menos ese periodo, había decretado la anexión de las provincias centroamericanas al gobierno mexicano, presidido por de Iturbide en enero de 1822. Pese a la oposición de los independentistas y trayendo problemas con el resto de las... Pese a la oposición de los independentistas y trayendo problemas con el resto de las provincias. Vicente Filísola, durante su gobierno, tuvo constantes luchas tanto a favor como en contra de la anexión con México. El 29 de mayo de 1823, trayendo problemas con el resto de las provincias. Como capitán general de Guatemala en sustitución de Gainza y ante la resignación de don Agustín de Iturbide como emperador de México el 19 de marzo de ese año. La Declaración de Independencia Absoluta de Centroamérica fue proclamada el 1 de julio de 1823 por la Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Guatemala. El documento fundó las Provincias Unidas del Centro de América y dio continuidad a la convocatoria del 16 de septiembre de 1821 del Acta de Independencia que estipulaba la formación de un Congreso para marzo de 1823. A la Asamblea Constituyente del 1 de julio no asistieron los representantes de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, quienes llegaron a Guatemala en el mes de septiembre. Una vez reunidos todos los diputados, el 2 de octubre fue ratificada la declaración. ¿Por qué razón se celebra el 15 de septiembre y no el 1 de julio, que fue cuando Centroamérica se desanexó de México? Esta pregunta muchos nos la hemos hecho y no hemos encontrado respuesta alguna. Luego se hace el comentario, ¿verdad? Que no
no se suman a las celebraciones del Bicentenario porque en Guatemala nunca ha sido independiente, únicamente ha cambiado de dominación. Siempre hemos dependido de las ayudas, donaciones extranjeras. Incluso hasta se nos ha indicado la forma en que se debe gobernar el país. Y siempre ha habido intromisión, como la de los Estados Unidos en 1954, cuando derrocó casi que al único gobierno democrático, casi, de Jacobo Arbenz, porque afectaba sus intereses con la bananera United Fruit Company. Y era los intereses de un par de empresarios ahí, gringos muy poderosos, ¿verdad? Y nos hicieron todo el teatro de que venían los aviones, los aviones, y solo un avión era el que daba vueltas a Guatemala, y toda la población caía en pánico. Y de ahí empezaron a transmitir en la radio desde Cuba, me parece, diciendo de que ya el Ejército de Liberación entraba a Guatemala, liderado por Castillo Armas y no sé qué. Y era un puño de, como les decía, los de la Politécnica Caitú, nada más, ¿verdad? Pero fue todo el teatro que hizo presión en Guatemala, ¿verdad? Pero eso fue en 1954. Bueno, entonces veamos Naciones Unidas, pues es una organización a nivel internacional y pues sus antecedentes son variados. Empieza más o menos, fíjense que el derecho internacional surge más o menos en 1648, cuando surgieron las escuelas de los glosadores y posglosadores, cuando se sale de la Edad Media y empiezan a surgir algunas corrientes de pensamiento para trabajar lo que es el derecho. Y el derecho en sus diferentes versiones. El primero que se crea es el derecho público y el derecho privado. Y ya con eso ya se tenía mucho orden. Y también surge el derecho internacional, especialmente porque los primeros problemas que se dieron fue en el derecho internacional privado, porque cada quien tenía precisamente sus derechos y obtenidos en su lugar de origen. Y era necesario que esos derechos se hicieran valer en otros países. Uno tiene su nombre, su nacionalidad, su profesión o su oficio, la fecha en que nació. Ahora tenemos un documento de identificación. Después de la Edad Media no había, pues. Era poca la población y la gente se conocía. Pero digamos que el problema era que cuando la gente viajaba de un país, de un lugar a otro, entonces no le reconocían esos derechos. Y a muchos no les daban ni tiempo de identificarse y los mataban de una vez. Aunque fueran mensajeros, los mensajeros fueron los que sufrieron mucho eso entre los reinos. Entonces era necesario que hubieran relaciones entre las monarquías, entre los reinados, en donde cada quien pudiera tener sus derechos personales. Así fue como surgió el derecho internacional privado, y los pudiera acreditar en otro país, fundamentalmente. Entonces, más o menos en 1648, también a la par de esas corrientes, también inicia el derecho internacional en sí. Acuérdense que es el derecho, el jus gentium, ¿verdad? El derecho romano, sobre la base del principio de igualdad en aquel entonces, es decir, que todos los estados pues tenían ciertas características que los hacían iguales en el mundo, pero eso no se desarrolló mucho, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel entonces, en 1648, pues no tenía la coordinación, el derecho era totalmente descentralizado. En alguna medida se modifica en 1919, cuando surge el Pacto del Tratado de Versalles y se adopta la figura de la Sociedad de Naciones, que es uno de los principales antecedentes y de los primeros antecedentes de las Naciones Unidas. Entonces, pero las funciones y competencias, no obstante, la Sociedad de Naciones en aquel entonces, todas esas competencias y funciones dadas a las sociedades de naciones no fueron suficientes, y el mundo
a pesar de ello que se hicieron muchos intentos de lograr una unidad entre todos los países del mundo, cae en la Segunda Guerra Mundial. Y de lo que se trata con estas organizaciones es de buscar la paz, la seguridad internacionales y mecanismos para que eso se mantenga, porque no es suficiente crear una entidad, es necesario también mantenerla, y eso es lo más difícil. Y finalmente en 1941 que se crea la nueva organización en la Carta de San Francisco. Entonces vamos a ver un poco el video para avanzar, porque no me voy a entretener mucho como lo hice con la OEA. Vamos a ver. Solo voy a quitarle el volumen a mi micrófono. Hola, buenas. Hace unas semanas Bien, jóvenes, entonces espero que con ese video introductorio hayan tenido una panorámica general de lo que es Naciones Unidas. Hay varios antecedentes ahí. Pues es bueno ver los antecedentes. Vamos a poner aquí lo que son los antecedentes así muy rápidamente. Pues primero, como hablaba el joven del video, pues aquí está. Sí, el primer antecedente es con el presidente Wilson. Pues se plantearon los 14 puntos de la paz y el fin de la guerra, porque lo que se perseguía era que no hubieran guerras mundiales. Y actualmente, pues con la creación de Naciones Unidas, eso ha cambiado. Un momentito, jóvenes. Okay. Están ingresando otros compañeros. Bueno. Entonces se le plantean a él 14 puntos, entre ellos los principales: la liberación de los pueblos, la justicia, que fuera no solo para los amigos, sino también para los enemigos, y una serie de aspectos que era importante tratar en ese entonces. Luego existen otros antecedentes así, muy rápidamente. Estos eran los 14 puntos más o menos que se planteaban en ese entonces para crear este organismo. Era que en adelante solo pudieran firmarse tratados públicos y quedaran excluidos los tratados secretos. La libertad absoluta de navegación en todos los mares, porque cada quien se arrogaba soberanía sobre ciertos lugares para que no circularan, sobre todo en los tiempos de guerra. No dejaban pasar ni pertrechos de guerra, ni alimentos, ni avituallamiento. Entonces la idea era que se abrieran los mares tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, ¿verdad? Que se suprimieran las barreras aduanales, los aranceles y todo para el comercio internacional de los cooperantes a la paz, que se redujera el armamento al mínimo, que fuera compatible con la seguridad internacional. Y en precisamente en uno de estos puntos es que radica a veces la intervención de Naciones Unidas, en el sentido de que si algún país se tiene sospecha de que emplean armas nucleares, entonces lo que hace Naciones Unidas es que manda una comisión de investigación para establecer esos extremos. Vamos a ver. Luego, tener en cuenta que todos los pueblos deben ser libres
y deben tener una libre autodeterminación, fundar la Sociedad de Naciones Unidas para proteger a grandes y pequeños sobre la base de la igualdad soberana, como decía el video, un voto por cada país, independientemente de grande, que fuera grande o pequeño, desarrollado o subdesarrollado. Entonces ahora nosotros vemos los antecedentes pues como algo conocido, pero en realidad hay muchas cosas ahí que es importante enfatizar. En 1919 pues se funda el Pacto de la Sociedad de Naciones para lograr el desarrollo, la cooperación, la preservación de la paz y la seguridad internacional. Ustedes van a ver que la paz y la seguridad internacional actúa como una constante en todos los intentos de fundar una entidad internacional. Y aquí están los órganos con los que contaba. No sé si ven la presentación, no les pregunté, ¿la ven? Sí, licenciada, sí, mira. ¿Verdad? Entonces tenían una asamblea general, un consejo con 4 potencias, que luego ese consejo se convirtió en el Consejo de Seguridad, con miembros permanentes y no permanentes, precisamente permanentes algunos, porque ellos llevaban el peso de todo lo que fue fueron las guerras, y por eso es que participan como contralores. Luego también se fundaron los pactos de no agresión, porque la Sociedad de Naciones Unidas no tuvo mucha vigencia, y tan es así que luego se cayó en la Segunda Guerra Mundial. No funcionó, pues. Y entonces las Naciones Unidas se funda en 1945 con la firma de la Carta de San Francisco, y con ese objetivo de la seguridad nacional, de la seguridad, de la paz y de la seguridad internacional, se establecen los propósitos para los que se crea la nueva organización. Y entre ellos están esos, ¿verdad? Hay muchos propósitos, pero está esencialmente la paz y la seguridad internacional. Y en el artículo 2 de la Carta se establecen los principios, que son como las bases constitucionales de la organización. Pero veamos también otros antecedentes, pactos de no agresión en 1928, que fueron otro antecedente, en que los estados se comprometían a no atacarse entre sí, a permanecer neutrales en caso de guerra, a no firmar pactos de cooperación económica, no firmar pactos políticos o bélicos con terceros estados. Vamos a ver, es que están ingresando, entonces me interrumpen la presentación. Y en 1928 se firma en París el Pacto General de Renuncia a la Guerra, conocido como Pacto Bryan-Kellogg. Este pacto es promovido en Estados Unidos, y lo que se buscaba pues era precisamente un pacto de no agresión, que no se diera otra guerra. Estamos en 1941, también está la declaración del Pacto de San James, 1941, una etapa seria de la futura ONU, que definió los propósitos que llevaran a una victoria militar y las bases de coexistencia pacífica fomentada por Gran Bretaña. Ustedes pueden leer aquí los países que firmaron esa declaración del Pacto de San James. Estaba Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, Gran Bretaña y los gobiernos de Grecia, Bélgica, Países Bajos, Checoslovaquia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Yugoslavia. Está también la Carta del Atlántico, que se llama así porque fue firmada en algún lugar del Atlántico en 1941. Se conoció en un viaje de barco, ¿verdad? Y que contiene algunos puntos específicos que ustedes los pueden leer ahí. Se parecen mucho a los anteriores. Bueno. Bueno, ya tengo 120 alumnos.
Se recomendaba no buscar el engrandecimiento de los territorios porque eso implicaba invasión a otros territorios y desataba guerras, ¿verdad? Pequeñas o grandes. Pero al prohibir el engrandecimiento del territorio, eso contribuía a la paz, porque no estaban unos reinos invadiéndose a otros como se daba en la Edad Media y posterior, ¿verdad? También mantener la autodeterminación de los pueblos, en el sentido de que fueran libres para determinar su gobierno, qué tipo de gobierno querían, porque ya el territorio definitivamente estaba establecido, pero querían establecer qué tipo de gobierno. Ahora la población no podían decir qué población, era la población que históricamente había correspondido. Siempre la libertad y la igualdad para todos los pueblos. Esto es lo que da paz, ¿verdad? La libertad e igualdad para todos los pueblos. Aunque realmente no sea así, porque, digamos, en Guatemala, por ejemplo, no llegó al mercado mundial en las mismas condiciones y al mismo tiempo que llegaron los países como Estados Unidos, Francia, China. Pues no, hay un montón de países que no llegaron al mercado mundial, entonces no pueden establecer condiciones. Pero aún así hay libertad, ¿verdad? Libertad de navegación en todos los mares. Renunciar al uso de la fuerza como medio para arreglar controversias. Y es ahí donde surge un poco en esta parte las ideas de la responsabilidad de los estados, la responsabilidad internacional, y también surgen los medios alternos de solución de conflictos, o sea, utilizar los medios diplomáticos establecidos en varios documentos. Otros antecedentes, pues tenemos la conferencia de Teherán en 1944, en donde se habló por primera vez de la creación de Naciones Unidas. Esta otra conferencia de Dunbar Oaks y otra conferencia en China, a esta conferencia asistieron China, USA, Gran Bretaña y la URSS. Siempre se mantenían los mismos países, que son los que actualmente son los que integran pues el Consejo de Seguridad. También se dio una pequeña declaración de Yalta. Y en 1948 la conferencia de Moscú, lo que se hizo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí donde después se partieron Alemania, una parte para Estados Unidos, para el mundo occidental, y otra para el mundo oriental. Para la URSS, donde se dividieron las dos Alemanias. Las capitales eran Bonn y Berlín. Entonces se construyó el muro que separaba a esas dos Alemanias, que eso significó muchas lágrimas, mucho sufrimiento, mucha sangre por parte de los alemanes. Y finalmente pues está la conferencia de San Francisco, de la que ya hemos hablado bastante. Se firma esa carta, la carta constitutiva, que se llama constitutiva porque constituye una institución muy importante y con determinados propósitos y principios. Y esos principios pues son las bases constitucionales de la organización. Principios que van guiando la actuación de los diferentes países y gobiernos para adecuar su conducta a los fines de la organización, así como la conducta de la misma organización hacia los Estados miembros. Y también, pues, además es una persona jurídica. Y además de sus bases constitutivas, pues tiene, como toda persona jurídica, tiene algunos órganos para que realicen sus funciones plenarias, como la Asamblea General, y el Consejo de Seguridad, pues ya no es tan plenario, porque esas funciones las asume la Asamblea General. Tiene una organización muy peculiar este Consejo de Seguridad, porque
se da con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General. Y como decía el video, la persona que habla en el video, pues dice que se hacía con fines geográficos para que todos los países tuvieran representación. Se hace, pues, que tengan representación dentro del Consejo de Seguridad. Y los permanentes, pues, son aquellos que llevaron el peso fundamental de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como Francia, el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, que ahora ya, después de la perestroika, la URSS ya no existe más, sino lo que existe es Rusia. Por decisión de esos países se desarmó la URSS y queda solo Rusia en su lugar. Que es como Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos aglutina al occidente y Rusia pues aglutina la otra parte del mundo, casi toda la otra parte. El Consejo de Seguridad, pues en primer lugar es el responsable primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero en la carta, cuando habla de esa palabra primordial, obliga a que también la Asamblea General participe de esa función de la paz, de mantener la paz y la seguridad internacionales. Porque claro, en la carta están todos los temas, ¿verdad? Todos los temas que tiene que atender la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Pero al decir primordial, que primordialmente se mantenga la paz y la seguridad internacionales, eso obliga a que si no está funcionando el Consejo, eventualmente el Consejo de Seguridad no estuviera funcionando, entonces es la Asamblea General la que la que se encargue de mantener esas funciones. Y si hay decisiones que el Consejo no toma, entonces tiene que tomarlas la Asamblea General, siempre manteniendo primordialmente la paz y la seguridad internacionales. También el Consejo pues tiene sus funciones, pero en primer lugar el Consejo de Seguridad puede instar al arreglo de controversias entre los países, porque que de prolongarse pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. Entonces, antes de que eso suceda, por ejemplo, los conflictos que han ocurrido con ocasión de las penínsulas o de las, digamos, de las provincias que tienen los países dominantes, por decirles así, léase Reino Unido, como el caso de las Malvinas, que hasta hubo una guerra, ustedes se dan cuenta, hubo una guerra y eso amenazaba la paz mundial. Entonces el Consejo tiene la facultad de instar al arreglo de controversias entre los países si éstas amenazan a la paz y la seguridad internacionales. Y eso está regulado en el capítulo 6 de la Carta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Consejo de Seguridad envió a Siria unas misiones para establecer si se empleaban armas nucleares en ese estado, en ese país. Y a eso se le conoce también como la capacidad de investigación del Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad además puede recomendar métodos de solución pacífica conforme a la Carta, que eso está en el artículo 36, me parece, pero solo si las partes se lo piden, ¿verdad? Eso es necesario que las partes se lo pidan. Y esas funciones también están contempladas en el artículo 1, párrafo 1 de la Carta. Además, el Consejo puede actuar en casos de amenazas, en el mantenimiento de la paz o en el quebrantamiento de la paz o en actos de agresión, según el artículo 7 de la Carta. Si algo ocurre en el planeta
si se da esta amenaza, el de quebrantamiento de la seguridad nacional o los actos de agresión, pues es el Consejo el que califica, de acuerdo con el artículo 39 de la Carta también, y puede tomar decisiones con 9 votos afirmativos de los miembros permanentes y los no permanentes. Pero tiene que haber, tiene que estar la totalidad de los votos de los miembros permanentes, que son 5, ¿verdad? Y si las decisiones son sobre algunos aspectos de intermediación procesal, digamos, como imponer embargo o imponer el uso de la fuerza armada, como se dijo en el video, ¿verdad? Se acude también a los cascos azules, pero los cascos azules no tienen facultades de agredir, sino que solamente de zanjar las diferencias, porque no tiene ejército. Entonces hay que crear misiones para negociar la paz en esos países. Y conforme al artículo 27, pues las decisiones del Consejo son vinculantes para todos y pueden tomarse con 9 votos. Pero si uno de los miembros permanentes no está en la sesión, la decisión puede tomarse con 9 votos, siempre que no sean ¿qué les dijera yo? No depende del caso, sino depende de que estén todos los miembros permanentes. Se puede tomar la decisión con 9 votos, pero si están todos y uno de ellos se opone, esto funciona como un veto. Y esa institución del veto fue la que se fue creando poco a poco. Y entonces no se puede adoptar la resolución del Consejo de Seguridad porque se opone uno de los miembros permanentes. Ahora, si no estuviera presente, entonces sí se pueden adoptar, pero si está y no está de acuerdo, si se opone, entonces eso tiene una función de veto. Y por eso es de que a veces uno no entiende por qué algunos países como Siria, por qué le daban tantas largas a eso. Y es porque en las votaciones del Consejo de Seguridad no siempre se cuenta con los votos necesarios. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no votan y ya? Por mayoría absoluta, pero no. Pero es por esas cuestiones del veto. Por ejemplo, si se opone China, si se opone Rusia, entonces tienen que abstenerse y no se pueden resolver las cosas y siguen y siguen y siguen y siguen empeorando. No obstante que sea una situación grave. También la otra función del Consejo de Estado es que si un Estado solicita el ingreso a Naciones Unidas, pues tiene que contar con el dictamen favorable del Consejo de Seguridad. Bueno, pero ya me fío por la organización actual, ¿verdad? Por el Consejo de Seguridad, hablando del Consejo precisamente. Estos son los órganos creados por Naciones Unidas. Los objetivos y propósitos, ustedes los pueden ver ahí, están muy, muy resumidos, la verdad. Están los principios en el artículo 2 de la Carta, los principales, ¿verdad? Porque hay varios. La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones de la Carta. Y estos vienen a ser más o menos principios de derecho internacional, que lo vamos a ver la otra semana cuando veamos el derecho de los tratados. Porque si algún tratado que se crea violenta alguno de estos principios, es prácticamente nulo. No nace a la vida jurídica si contradice estos principios del derecho internacional. Pero más que todo también se refieren a los principios como el pacta sunt servanda, como la buena fe, en fin. Miembros de la ONU hay fundadores y admitidos. Es una distinción solamente formal porque todos tienen los mismos derechos. Pero para ser miembro se requiere sustancialmente ser amante de la paz y tener capacidad de cumplir las obligaciones de la organización. Porque acuérdense que también hay obligaciones financieras.
¿Cómo se mantienen estos organismos? Por la contribución de los países. Pero formalmente se requiere una recomendación o dictamen favorable del Consejo de Seguridad para que la Asamblea otorgue su consentimiento para aceptar a algún país. No ha habido un caso y ni hay disposiciones para el retiro voluntario de los países. La tendencia solo ha sido solicitar la admisión, no el retiro. Y los órganos de la ONU pues están acá, ¿verdad? Miren, el Consejo de Asamblea General, Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social es muy importante, jóvenes, y quizás surgió un poco antes de la ONU, así como la Corte Internacional de Justicia. Surgió un poco antes, y la Organización Internacional de Trabajo surgió antes de la misma ONU. El Consejo de Administración Fiduciaria, pues poco a poco va a desaparecer porque ya no hay estados que se tengan que manejar por este medio de administración fiduciaria, por que se les tenga que la ONU tenga que manejar los ingresos y el presupuesto. Porque estos eran pequeños estados de mucha importancia política y económica, pero muy pequeños. Por ejemplo, la Santa Sede, que al final adquirió ya estatuto de autonomía con los pactos de Letrán. Por ejemplo, Mónaco, ustedes conocen que era un principado y ahora se convirtió ya en un país. El otro es... pero hay algunos y como son pocos, pues ya este Consejo de Administración Fiduciaria ya no tiene más... no tiene mucho que administrar. Ahí pues pueden ver ustedes las funciones de la Asamblea General, las funciones deliberativas, hace recomendaciones sobre armamento, desarme, cooperación y seguridad internacionales, en todos los temas, pues. Tienen funciones contralores hacia adentro de la ONU, financieras también porque les fija las cuotas a los países, electivas porque siempre hay elecciones, ¿verdad? Digamos de las miembros de la Asamblea General, no, porque esos siempre son los mismos, ¿verdad? Pero sí sobre nuevos órganos. Y las enmiendas a la Carta si son necesarias. El Consejo de Seguridad ya lo explicamos un poco. El Consejo Económico y Social, que busca lograr el mantenimiento de la paz, busca los medios para crear condiciones en los países menos favorecidos para que puedan alcanzarlas. Cada año celebra un periodo de sesiones de 5 semanas alternando entre New York y Ginebra. Discute cuestiones sustantivas y pues realiza 2 periodos al año para pues tratar cuestiones de la organización. También tiene otras funciones, ¿verdad? Realizar estudios, informes y recomendaciones de la Asamblea. También en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Prepara proyectos de convenios internacionales y los somete a la Asamblea General. En fin, cualquier otro asunto de su ámbito. Miren, esto no es ni una micra de lo que tiene que hacer el Consejo Económico y Social. Pero como no da mucho tiempo a extenderse, ¿verdad? Entre los órganos subsidiarios vamos a ver unos pocos acá, pero después vamos a ver otros. Pues ustedes pueden ver cuántos organismos tiene el Consejo Económico, solo el Consejo Económico y Social. Se maneja a base de comisiones. Tiene 9 comisiones orgánicas, 5 comisiones regionales, 4 comités permanentes. Imagínense que una de esas comisiones viene a ver a la OEA, ¿verdad? Y así se va a otras entidades regionales. Tiene organismos expertos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En el tiempo del conflicto armado, cuando regresaron todos los refugiados que estaban en México, que pasaron la frontera huyendo del conflicto armado, pues fue la oficina del Alto Comisionado junto a la otra oficina que se
que se integró en Guatemala, que formaron el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Junto con esa se conformó una comisión mixta y se trataba, digamos, un negociado era para ver cómo se recuperaban las tierras de aquellos que habían salido huyendo, ¿verdad? También para los derechos humanos, para el desarrollo, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, también está la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, que tiene su referente en la OEA, ¿verdad? Es la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Otras comisiones para promoción de la mujer, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Consejo Mundial de Alimentos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en fin, una cantidad inmensa de organismos. Hay otras agencias y organizaciones especializadas de la ONU, por ejemplo, la OASI, que tiene que ver con todo lo que son normas de aeropuertos. La OMS, ya lo dijimos, que es la Organización Mundial de Salud, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la UIT, Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal Universal, la FAO, la UNESCO, la OMM, que es de meteorología, la Organización Consultiva Intergubernamental Marítima, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional, que es muy importante esa entidad porque maneja varios bancos, varias entidades financieras, y se le abrevia como FMI, y tiene dentro de sí el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Ese banco tuvo mucho que ver en Guatemala con la reconstrucción. De hecho, se fundó un Comité de Reconstrucción Nacional acá, como un referente para manejar los fondos de este banco, el BIR, y para la reconstrucción nacional. También así se construyeron colonias muy, muy importantes, muy bonitas de lo que era el Bambi, que ahora no existe, porque el Estado no presta esas funciones de construir vivienda para las capas más pobres y las capas medias bajas, ¿verdad? Cuando existía el Bambi se construyeron, claro que había mucha corrupción, pero al menos habían programas de vivienda y se construyeron conjuntos habitacionales como la Colonia Centroamérica, que era para capas medias, la 1 de Julio, la Justo Rufino Barrios, lugares así. Ya después fueron bajando de calidad esos proyectos, porque entonces ya solo ofrecían tierra nada más, tierra con servicios, ¿verdad? Con agua y electricidad y drenajes. Pero ya no ofrecían lugares de recreación, como en las primeras colonias. Y eso es el Fondo Monetario Internacional. También están otras entidades, estas USAID, que antes era AID, pero ahora después de los acuerdos de paz cambió a USAID o AIDA, ¿verdad? UNICEF y otras dependencias, ¿verdad? Han habido muchos cambios que han influido en las Naciones Unidas, ¿verdad? La creación de Naciones Unidas, el nuevo concepto de seguridad nacional, nuevo concepto de fuerzas del derecho internacional, los derechos de la humanidad, derechos de los pueblos, la universalidad de los derechos humanos, intervención humanitaria, el derecho al desarrollo, la legitimidad democrática, que es algo básico ahorita y es de lo que más se carece en América Latina, sobre todo en el sistema interamericano. Que los gobiernos se valen de la legalidad, pero no hay legitimidad, porque no hay respuesta, no está de acuerdo con lo que la población quiere. La protección al medio ambiente y el impacto de las organizaciones no gubernamentales y el derecho al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, lo había dicho arriba. En fin, vamos a ver qué más podemos resumir, porque este tema es sumamente grande. Solo en el libro creo que ocupa como 30 páginas. Así es de que seguimos el próximo día, que es el jueves de la semana entrante, jóvenes. Porque mañana no hay clases, ya lo saben, ¿verdad? Por el Día del Abogado hay permiso de la facultad para los docentes. Muy bien, jóvenes, que pasen buena noche. Dejamos aquí. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente.